Bienvenido, José Antonio, a este espacio Coloquios, iniciativa del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca. Me siento muy afortunada por poder compartir hoy contigo, en nuestra alma mater, esta charla. Bien, aunque José Antonio Pascual no necesita presentación, pues es sobradamente conocido por su brillante y prolífica trayectoria académica, sí que me gustaría resaltar algunos de los hitos de toda su trayectoria. José Antonio Pascual es catedrático de Lengua Española por la Universidad de Salamanca, de Sevilla y por la de Carlos III de Madrid. En esta última, además, es profesor emérito. Es miembro de la Real Academia Española desde el año 2002 y fue vicedirector de esta institución desde el año 2008 al 2015. Estuvo al frente del Instituto Cervantes de París desde 1997 al 2001 y en la actualidad dirige el Instituto Historia de la Lengua de Cilengua en La Rioja. Es doctor honoris causa por la Universidad de París XIII, la Universidad de León, así como académico correspondiente del Institut d'Estudis Catalans, de la Academia de la Crusca y de varias academias americanas. Miembro de honor también del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y recientemente, aunque en época aún precovidiana, ingresó en el Centro de Estudios Salmantinos. Ha publicado un centenar de artículos y de libros sobre lexicografía y sobre la historia de la lengua española y fue colaborador de Joan Corominas en el Diccionario Crítico Etimológico Castellano-Hispánico, al que conocemos normalmente por sus siglas, el DECH. Y decía que soy muy afortunada por participar en esta charla, pero también por otros muchos encuentros en los que he podido disfrutar y aprender del magisterio de José Antonio. Gracias a su confianza me integré en el equipo de redacción del nuevo Diccionario Histórico del Español, un proyecto que es todo un referente en la lexicografía digital y que él lideró durante casi 2 décadas, hasta el año 2019. Es que José Antonio ha marcado la vida de muchos jóvenes investigadores y nos ha brindado la oportunidad de seguir creciendo, de consolidar nuestras iniciáticas carreras investigadoras y académicas en el ámbito de la historia del léxico y de la apasionante vida de las palabras en lengua española. Así que infinitas gracias, José Antonio, por antes, por ahora, por este encuentro. Muchas gracias. Gracias a ti, porque, como sabes bien, no es oro todo lo que reluce, pero hay brillo donde no hay obra, aunque lo parezca. Pero lo que hay es mucha amabilidad por tu parte. No, gracias, José Antonio, de verdad. Es un placer, un inmenso placer y un honor. Bien, pues yo con la historia como pretexto, precisamente con ese título que tú le diste al discurso de ingreso en tu entrada a la Real Academia Española, me gustaría comenzar esta charla, este coloquio. ¿De dónde nace tu pasión por el conocimiento y por el estudio de los textos del pasado, de la historia de nuestra lengua? ¿Siempre tuviste claro que te querías dedicar a las letras, o estudiar letras y dedicarte a las humanidades? En absoluto, soy una excepción. Todos mis maestros, tuve un maestro catalán, Corominas, un maestro vasco, Michelena, un maestro gallego, José Luis Pensado, todos ellos entraron en el estudio de su lengua por una que podríamos llamar forma de trabajar, de investigar connotada, es decir, con la pasión de quien quería defender lo suyo. En mi caso, en absoluto. No sabía qué hacer, elegí letras por casualidad. Fui enterándome de algunas cosas y gracias al magisterio de algunos profesores me empecé a sentir muy contento en un camino que tenía algo que ver con la lengua. Y luego hubo una plaza libre de filología románica que me ofrecieron que me quedara en ella como adjunto. Entonces era una situación como la de ahora el ayudante. Me quedé y vi que me gustaba. Había tenido unos magníficos maestros en lo que respecta a la filología románica. Y entonces, como aquella persona que es capaz de trabajar en mejorar un coche, no sé, en entender su motor, yo entré en todo esto de la filología sencillamente porque era una profesión que se me ofrecía y en la que me fui sintiendo a gusto. No es un caso de vocación. Creo muy poco en los hechos generales, pero sí entiendo que en el dominio lingüístico hay muchas personas que han ido por una determinada dirección vocacionalmente, por el apasionamiento que sienten y es razonable por su lengua. En mi caso es sencillamente lo mismo que si fuera notario, registrador de la propiedad, abogado o qué sé yo, o ingeniero de telecomunicaciones.
entré ahí porque fueron abriéndose esos caminos y me sentí muy a gusto en ellos. Y la clave, tuve muy buenos profesores en la universidad, magníficos profesores, y tuve excelentes compañeros, y entre unos y otros todos fuimos mejorando, yo también. Qué maravilla. Bien, pues de nuevo, echando esa vista atrás y partiendo de la historia, desde tu investigación, de esa primera investigación sobre la traducción de la Divina Comedia atribuida a don Enrique de Aragón, publicada en 1974 en Ediciones Universidad de Salamanca, hasta el estudio del sufijo «ike» en tu trabajo Mórbida Morfología, yo quería preguntarte cómo y cuánto ha cambiado, desde tu perspectiva, la metodología de la investigación filológica. Es decir, ¿qué herramientas y recursos son necesarios hoy para abordar una investigación rigurosa y precisa sobre el léxico del español? La verdad es que estamos como estábamos, pero claro, el instrumental ha mejorado ostensiblemente. Aquellos microscopios que, no sé, ampliaban un poco la realidad, ahora se han convertido en unos microscopios en que, no sé, llegamos al fondo, a espacios antes imprevistos. Claro, son estos aparatos, en realidad, por un lado, el método. Entendemos los métodos antiguos, o sea, nosotros trabajamos por medio de la comparación y esa comparación la aplicamos a través de unos recursos, por ejemplo, las leyes fonéticas, los modelos de derivación, y todo eso sigue existiendo, pero se han ido refinando esos modelos. Se han ido refinando en el ámbito de la fonética, fonología, en el ámbito de la morfología, naturalmente en otros ámbitos como los de la sintaxis. Se ha dado entrada a la semántica con mucha más perfección que antes, y también a la comparación de lo que está fuera de nuestras lenguas relacionadas. Es decir, en ese hecho, en ese aspecto, pues el que trabaja ahora tiene que tener una formación mucho más profunda. Hay en esta universidad una persona que acaba de abandonarnos, que es Carmen Pensado, que hizo trabajos decisivos en el ámbito de la fonética histórica. ¿Y por qué? Porque estuvo muy al día en lo que se refiere a la fonética, a cómo ha avanzado la fonética. Y en ese sentido seguimos, por lo tanto, dependiendo de métodos que se han ido perfeccionando. A veces hay, evidentemente, inventos. Una persona que le pone a una cosa un nombre y que empieza a brillar porque ha encontrado esa novedad, y no es tal. Pero en cualquier caso, nunca se puede, en este caso, olvidar que nosotros somos deudores del método, que tenemos que apoyarnos en él, que es precisamente el microscopio que nos sirve para hacer las cosas. Y en ese sentido, pues hemos avanzado bastante. Pero hay otro aspecto que es fundamental, en el que me estoy fijando cada vez más, quizá porque con el paso de la edad me cuesta más trabajo entrar en lecturas que cambian mi manera de trabajar, que me han cambiado la lente de ese microscopio, y en cambio me acerco más a lo concreto, a los datos. Y es en los datos. Hemos adquirido ahora una cantidad de datos de los que antes no disponíamos. Hay algunos trabajos míos que parten de ese periodo de mi tesis, en los que he empleado unos 20 o 30 años para algunos artículos. Bueno, es que se puede uno dedicar 40 años o 20 o 30 a investigar, sí, pero en un artículo, en otro, es decir, en el estudio de una palabra, de otra y de otra, porque iba encontrándome en el camino con un nuevo dato. Ahora eso lo tenemos en el momento, y en el momento contamos de verdad con la euforia de disponer de una enorme cantidad de palabras. Y ahí nos sentimos con mucha más fuerza que antes. Diría con mucho menos misterio. Ahora, por lo que yo sé, en el baloncesto, si eres capaz de encestar a una gran distancia, eso vale 3 puntos. Más de cerca no sé si vale 2. Bueno, nosotros entonces teníamos que probar a encestar para obtener 3 puntos. ¿Por qué? Porque en esa trayectoria nos faltaban muchísimos datos. Y claro, una persona como Corominas era capaz de hacerlo, de lograrlo con muy poco esfuerzo. Yo, la verdad es que lo hacía muy mal.
Y intentar meter la cesta así, no. Pero es que ahora lo que me está ocurriendo es que me siento ya mucho más cerca de la cesta y puedo meter muy bien el balón. Claro que de esa manera es como nosotros estamos cambiando. Antes los datos eran una pista, ahora son un argumento. Y en ese sentido, por un lado en el método y por otro en la disposición de acceder que tenemos todos y la posibilidad correspondiente a los datos, hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Esto nos hace a lo mejor, no sé, más... Y tú tienes una experiencia a ese respecto porque trabajas en el diccionario histórico y eso te obliga a ir rápido. Y esto, claro, nos hace tener que ir más rápidos y a veces, por lo tanto, tropezar más. Cuando antes, con esa, no sé, parsimonia con que movíamos los datos de un cajón a otro, pues nos fijábamos más y veíamos más cerca los peligros. Pero claro, qué duda cabe que la investigación va precisamente por ahí. Sí, efectivamente, bueno, me ha quedado muy clara con esa metáfora que has empleado, efectivamente, y cómo ahora casi a veces hablamos incluso de infoxicación, ¿no? Cuando estamos sobresaturados de la cantidad o del volumen de información que recibimos o de datos que recibimos. Sí, y además, por lo tanto, la exigencia que se os da a los jóvenes. Porque decir, oye, que aquí hay que no podemos estar 300 años haciendo un diccionario histórico, con lo cual hay una fatiga. Es decir, es como si uno comiera más rápidamente y disfrutara menos de ese sofrito que ha hecho antes y que ha metido ahí las verduras y se ha complacido haciéndolas y ahora tuviera que tardar menos en disfrutar, que es una de las claves de nuestro trabajo, poder disfrutar de él. Aquí donde estamos, aquí se podían, no sé, ver los cadáveres y diseccionarlos. Nuestro caso es una disección mucho más llevadera, mucho más confortable, da mucho más placer. Sí, afortunadamente diseccionar las palabras da otro tipo de placeres o al menos genera un poquito menos de respeto para aquellos que somos aprensivos, al menos, y ahí me incluyo. Efectivamente, para abordar estudios diacrónicos en el ámbito de la lingüística, la reconstrucción de los datos es fundamental, como señalabas, ¿no? En uno de tus últimos trabajos, precisamente, que he tenido el gusto de leer, a propósito del futuro próximo de la filología, hablas precisamente de la fuerza de los datos. De hecho, a mí me viene a la mente uno de los epígrafes que dices, cuando no hay continuidad sino saltos, ¿no? Es decir, estamos a veces estamos ante vaivenes en el uso de las palabras o de la vida de las propias palabras o ante vacíos condicionados por la información que disponemos en el momento en el que nos estamos acercando a ellas, ¿no? En el momento de nuestro trabajo. No sé, ¿podrías comentarnos algún caso que haya llamado especialmente la atención o tu atención, algún ejemplo dentro de tu análisis o en ese retomar, esa primera investigación que has tenido durante toda esta trayectoria? Muchísimo. Y es algo que quien no está metido en el estudio histórico se hace una idea muy falsa de la realidad. La gente se preocupa muchísimo por la enorme cantidad de palabras que saltan a la lengua. Ayer un periodista empleó esto, después un profesor esto otro, un novelista esto. Nos están cayendo constantemente cenizas, como una especie de lluvia que nos viene de fuera. Quien ha estudiado la historia de la lengua va viendo que hay muchísimas palabras que se han ido creando, que se han tomado de distintas lenguas y es consciente de que luego no han durado. Es decir, hay un hecho ecológico que hace que lo que en el momento presente nos aterra. Ahora, la invasión de anglicismos, claro que la hay, pero la hay hoy en un grupo. Dentro de 2 días desaparece, vuelve a entrar en otro lugar aparece una adaptación distinta y eso es lo que normalmente va terminando por reciclarse. Decía Millás en un artículo reciente que uno tiene en el alma una especie de horno en que va metiendo todas estas novedades excesivas y las convierte en cenizas. Entonces, esto lo percibe uno. Y claro, eso hace que, por ejemplo, una palabra como la palabra muralla, yo empecé creyendo que era una palabra que procede del italiano en el siglo XVI. Fui después, por los nuevos datos que iba recopilando,
pensando que era una palabra que procedía precisamente del aragonés y que en el aragonés había entrado a través del occitano. Pero luego me di cuenta de que podía haber entrado antes, en el siglo XIV, y que esa palabra entró, bueno, tuvo una vida y volvió otra vez a entrar en el siglo de oro. Tenemos que darnos cuenta de que las palabras van dando saltos. Ahora, como estamos con los hooligans, pensamos que es un asunto de ahora. Este asunto aparece en la prensa a principios del siglo XX y no hay conexión entre el uso en el siglo a principios del XX y el uso actual. Entonces se hablaba de una serie de grupos violentos y ahora es fundamentalmente personas que participan de una manera que me parece inconveniente en los partidos de fútbol. Y eso se hace extensible también, pero por vía metafórica, a algunos políticos, etcétera. Pero esa desconexión entre una palabra que entra, que vuelve a entrar, hace que nosotros nos hagamos a veces ideas muy falsas. Por ejemplo, yo un día me enfadaba con el uso de exprimir en el diccionario de la Academia para expresar. Y bueno, pues se sigue manteniendo en el diccionario de la Academia y se pone desusado. Pues es desusado, pero vamos a ver, exprimir se crea aparece por primera vez en el siglo XV en personas muy cultas. En el XVI, Herrera, por ejemplo. Luego, prácticamente, algunos en el XVIII, Jovellanos lo emplea. Pero son saltos que dan personas cultas que saben latín y que no tienen muchas veces conexión con el francés. Pero ha ido entrando a saltos, y a saltos permanece en el diccionario de la Academia. Y a veces de esos saltos somos responsables los lexicógrafos, porque metemos en el diccionario algo que realmente no existe para la gente común, que pertenece a nuestro propio conocimiento de la realidad y creemos que, por lo tanto, tiene derecho a entrar y no estamos reflejando el uso normal de la gente. Y precisamente yo también quería señalar algún aspecto acerca de cómo va cambiando la manera en que representamos las palabras, ¿no? La variación gráfico-fonética que experimentan alguna de ellas y desde una perspectiva histórica y diacrónica en lengua española. Y a este respecto me gustaría traer aquí a colación una pequeña anécdota, y es la sorpresa que me llevé al escucharte intervenir en un programa que habitualmente sigo, en La Resistencia, en el que te llamaban para consultarte tu opinión acerca de que algunas bandas de punk en ese momento estaban entrevistando al grupo de Sakato en mayo del 19. Entonces, ellos querían saber cuál era tu opinión como académico acerca de que estas bandas emplearan, por ejemplo, la grafía K, que coincide además precisamente con la letra de tu silla en la Real Academia Española, para representar palabras que debían figurar con la ortografía académica y a las que les correspondía la grafía C para representar esa consonante velar, ¿no? Esto es el hecho de que muchas veces en nuestro paisaje lingüístico urbano nos encontremos con algunas pintadas o grafitis, como señalabas tú, con esta letra que es una letra disidente. Recuerdo que señalaste esto, ¿no? Que comentaste que podía ser empleada precisamente como una letra disidente en iniciativas que también han existido a lo largo de la historia de la lengua española. No somos tan modernos, ya Gonzalo de Correas también proponía incluso esa misma grafía en muchos contextos, entre otras, ¿no? Que nos vengan a la mente. Entonces, mi pregunta precisamente es, ¿cómo de importante es para ti conocer el pasado de nuestra lengua para comprender tanto el presente de la misma como esas relaciones que a menudo se establecen entre la lengua y la sociedad? Sí, claro, es fundamental. Hoy día estamos todos pendientes de lo que llamamos la rabiosa actualidad. Y lo que yo veo que preocupa a todo el mundo es cómo entra esta palabra ahora, si podemos introducir esta otra, pero no nos damos cuenta de que estamos con una herencia en la que hay que saber entenderla. Una herencia que a veces está en nuestro desván, y en ese desván hay muchas cosas que son prescindibles. O sea, pues yo veo, por ejemplo, que no está mal el conocimiento de la lengua del pasado, leer el pasado, para que hoy nosotros podamos, pues no sé, matizar diciendo pues que una palabra
no sé, como acaecer, acontecer, suceder o un sintagma como tener lugar, los podemos combinar de una manera perfecta. La persona común suele decir, a ver, ¿qué diferencia hay entre acaecer, acontecer, suceder y tener lugar? Y se lo plantea en el presente. Bueno, pues en el presente ya puede darle vueltas, que va a entender las cosas mucho, no sé, mucho peor que si va al pasado. Y si se encuentra con que en el pasado lo que aparece primero es acaecer, y que luego acaecer, que va subiendo, empieza a declinar y se sustituye por acontecer. Y luego ocurre esto con suceder, y luego viene tener lugar, pues se da cuenta en el fondo de que puede, no al hablar intentamos, bueno, no sé, expresarnos rápidamente y con comodidad, pero sobre todo el escribir no le viene mal saber utilizar acaecer, acontecer, suceder, y eso da variedad a la lengua. Las lenguas son todas iguales, pero hay unas lenguas en las que la educación que se ha dado en un país hace que sean más cómodas pues, para el discurso en el sentido de poderse expresar con precisión. Y entonces, a este respecto es al que nosotros tenemos que, no sé, considerar que el pasado puede ser de una gran utilidad para entender el presente. Claro que para un filólogo ese pasado es mucho más importante que solo para utilizarlo en el presente. Me has puesto el ejemplo de la K. Pues no sé, cualquier persona que conozca el pasado pues le quitará importancia a la K. Yo tengo cartas que me piden que defienda la K. Entonces, lo que tengo que defender es el sentido del humor. Hay una carta de un señor que me recordaba que Corea se escribe con K y que por qué no lo ponemos con K en la academia. Pues vamos a ver, con la K pasa de todo, pero hasta la ortografía y la grafía a veces se ve mezclada con la política. Hay personas que firman con K siendo vascos y personas que firman con C y ahí hay ya un conflicto. No tiene ningún sentido. Se puede, no sé, recurrir a la K, hubiera podido triunfar la K, hubiera sido estupendo. Es como empezó además en la grafía, en los textos escritos, vamos a decir, en romance. Pero se ha optado por la C. Podíamos habernos unido a los alemanes. El euskera, pues precisamente, pero también para mantenerse distante, ha preferido la K, que es una opción muy cómoda. Pero no pasa nada. Es que hay gente que en la ortografía ve el alma de las lenguas. Y las lenguas no tienen alma. Y si la tuvieran, desde luego no iba a estar en la ortografía. Pero pensar que hay gente que está peleando porque si solo tiene acento o no, o si este lo tiene como pronombre o no, demuestra algo que a mí me parece que nos lleva a un pasado donde la lingüística realmente no existía. Y ahora podemos, con argumentos lingüísticos, entender qué es lo accidental en las lenguas, cómo nos conviene, por comodidad o por otros motivos, utilizar, no sé, una grafía u otra. Pero a ese respecto, el pasado nos da muchas lecciones porque ha ido alternando unas posibilidades con otras y no ha pasado absolutamente nada. Si los franceses se podían preocupar porque a la palabra isla, se le quitara el acento circunflejo y hubo un problema sobre esto tremendo, porque es que perdía la lengua, no sé, su alma, pues demuestra que es fácil olvidar lo que es el pasado. Al historiador de la lengua le ocurre que entiende mejor el presente porque comprende que las cosas son perecederas, que las cosas no son esenciales, que como la moda, la lengua tiene unos usos en los que no hay ningún problema y que se pueden cambiar y que todo debe buscar, no sé, el disentir pues para mejorar, pero no para enconar la relación entre las personas. Efectivamente, ¿no? Las lenguas, que lengua viva está en movimiento y en cambio constante. Es lengua viva, no lengua enconada.
Efectivamente, tanto en la manera de representar esas voces como en las voces nuevas que van surgiendo. Qué decir, nos comentaba hasta ahora de las modas o la presencia del inglés, pero también todo ese aluvión de terminología nueva que ha surgido a raíz de la pandemia, ¿no? Muchas de ellas, muchos juegos de palabras bastante jocosos sobre si uno está ya muy saturado, ¿no?, de la pandemia, hasta qué punto o qué va a suponer para su físico el confinamiento, por poner algún ejemplo, ¿no? Claro, es que nosotros solemos decir que la lengua es para entender la realidad, pero también para reírnos, para hacer juegos, para disfrutar, para tomarla en serio cuando hay que tomarla y no tomarla en serio cuando no. O sea, la lengua es tan compleja que no podemos ir vestidos siempre con traje y corbata para hablar. Podemos hablar de 1000 formas y no pasa absolutamente nada. Hombre, lo único que es bueno es no utilizarla para meter el dedo en el ojo a la gente, que es algo que se llama decoro, pero claro, la lengua, como el vestir, como el comer, como el relacionarse, requiere el decoro. Y eso, en cambio, es algo que la lectura de los textos del pasado nos lo enseña bien y nos muestra hasta la pérdida del decoro que se da en determinados usos de la literatura. Efectivamente, sí. Bien, pues del pasado, ahora quería ir un poco del pasado, pasando por este presente al que aludíamos, hacia el futuro, a ser posible, en la medida en la que podamos. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Hacia dónde avanza la filología como disciplina científica en esta era digital? Algo ya nos anticipabas antes cuando hemos hablado de los datos y de esa cantidad tan abrumadora de datos y la velocidad a la que accedemos ahora, afortunadamente, a los mismos, ¿no?, en nuestras investigaciones. Pero yo quería preguntarte en concreto, José Antonio, ¿cuáles son, en tu opinión, esos principales retos que debemos afrontar, por ejemplo, los lexicólogos o los lexicógrafos, en esa relación ya indisoluble que se ha establecido entre la lingüística y la informática e incluso la inteligencia artificial, ¿no?, que también ahí está esa otra vertiente? Pues naturalmente la explotación de datos exige realmente, bueno, son muchas las cuestiones, pero hay una que a mí me está preocupando mucho, precisamente por las dificultades que tengo para moverme como te mueves tú, por todo este proceso técnico de acceder a los datos y de compararlos. Tú has padecido encontrarte con que ante una palabra que has tenido que estudiar, que había 50.000 ejemplos. Y quien tiene ese problema puede actuar, pues coge uno de aquí, otro de aquí, otro de allá. Te he dicho antes que, a mi juicio, lo que antes eran pistas por los datos, ahora son argumentos. Claro, no te vale la pista. Lo que importa es precisamente el poder entender de alguna forma todos esos datos. Y te pongo un ejemplo que yo lo descubrí en el histórico y además no fui yo, sino que fueron quienes trabajábamos allí, que es cuando tú entre todos los datos tienes uno y pasa un siglo y otro siglo y otro siglo y luego te lo encuentras por segunda vez, hay que desconfiar de ese dato. Y me acaba de pasar recientemente algo que hemos publicado varios, precisamente de este hecho. Fíjate qué importante es este hecho. Es decir, es un molde interpretativo. O sea, tú te encuentras con que hay 50.000 ejemplos de esta palabra y ya hay una posibilidad de dices, esto está marcado. Está marcado porque o es un error o es una de esas cosas que ha entrado antiguamente y luego no ha aprendido y hay que ver que tiene una discontinuidad, o bien es sencillamente algo que procede de un territorio distinto dialectal. Y así se organizan los datos en distintos modelos. Pues tenemos que ir creando modelos de ese estilo para poder pues entender mejor las cosas. Me ha pasado, yo leí lo último que habéis subido en el diccionario histórico a la red. Vi los resúmenes de las palabras, de muchas palabras que subieron. Y entonces, pues una palabra que aparecía ahí era trompar. Y trompar me preocupé por ver, estoy hablando de resúmenes, no podía entrar más que si veía alguna cosa que me sorprendiera, ir a
a los ejemplos concretos. Y entonces trompar aparece en el sentido de tocar la trompa o la trompeta, pero en el sentido de equivocarse. Como un galicismo, tromper, tromper. Bueno, pues y está en el corbacho. Yo acababa de estudiar trompar y en el siglo XV como un aragonesismo para tocar la trompa, o un catalanismo quizá, porque hay veces que no sabe uno exactamente si es un catalanismo en aragonés y que entra ahí, o si es un catalanismo que entra, o es un aragonesismo ya. Entonces, de repente, el otro día, viendo para el corbacho otra cosa, caigo en eso y me doy cuenta de que ese trompar no tiene razón el diccionario histórico, sino que yo lo había utilizado. Pero claro, yo lo había utilizado pues dejándome llevar. O sea, bien, ¿qué es lo que pasa? De ese trompar al siguiente, en el sentido de engañar, pasa mucho tiempo. Y entonces, leyéndolo detenidamente, se dice algo así como que tú vas ahí a un duelo, a no sé qué, y vas a trompar, vas a difundir, en el sentido de tocar la trompeta como para llamar la atención y difundir las cosas. Claro, trabajando en el diccionario histórico, o yo en mi artículo, un mismo dato lo hemos dejado pasar porque se junta con todos los demás. El darte cuenta de que ese dato tiene un hiato con respecto al siguiente, ya te da una pista. Es decir, esto a mí no me lo enseñaron en filología. Esto y otras muchas posibilidades de este estilo. O sea, tenemos que ir añadiendo, precisamente para tantos datos como los que tenemos, para no pasarte un año en una palabra simplemente porque tiene 50.000 ejemplos, y para poderlos organizar en grupos que sean, no sé, perfectamente comprensibles. Es decir, de todas las cosas en las que hemos avanzado, una de ellas son los datos, pero tenemos que irnos acostumbrando a organizarlos de una manera que nos vaya, no sé, indicando la interpretación de por dónde podemos ir. Pero claro, fíjate tú el hecho de una serie de términos que están interpretados en el pasado y que los hemos interpretado todos como semicultismos, y que resulta que son usos propios, por ejemplo, usos propios de un territorio, por ejemplo, leonés y portugués, y que aparecen fundamentalmente en ese ámbito y que, por lo tanto, requieren de una nueva interpretación, es decir, hasta la agrupación dialectal o asuntos que tienen que ver con lo siguiente. Y no se nos debe olvidar que, igual que ha avanzado nuestra lengua, han avanzado las lenguas que están junto a la nuestra. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando, trabajando con Corominas, la palabra cháchara, bueno, pues la explicábamos que venía del italiano chiacchierare. Ahí había un problema. ¿Cómo la K se va a convertir en che? Quienes me oigan, si no se dedican a estas cosas, dirán que qué más da. No, esas leyes son para nosotros fundamentales. Esas leyes es lo que han permitido. Ha permitido que la etimología no sea ahora una tortura en la que haces lo que te parezca. No. La etimología es un control, tiene ese control en esas leyes, en las de derivación también. Pues entonces, bueno, pues estaría contaminada por tal palabra. No. Es que hoy nos damos cuenta de que el primer texto en que aparece es un texto norte italiano, en una zona donde la K más EI tiene una evolución a che, como en lo nuestro. Y entonces no hay ningún problema, y ahora basta con cambiar que no es del italiano, sino de un ámbito norteño del italiano donde había esa evolución. Eso procede de una zona de tipo, pues no sé, Venecia, del Véneto, o podríamos precisar más, pero ahora se explica perfectamente. ¿Por qué? Pues porque también ha avanzado mucho el conocimiento de del pasado, de las lenguas que están junto a la nuestra. Pero hay más. Esa persona que va a trabajar en esto tiene que acostumbrarse a algo que es muy importante, la soledad.
A veces nos hemos refugiado los filólogos en las bibliotecas. Es verdad que era difícil refugiarse en ellas cuando uno fumaba mucho y no se podía fumar. Pero aún así, ver a personas que tenían la misma locura tuya, que estaban con manuscritos como tú, que pedían un texto y que no se encontraba, pero que el día que lo encontraban te sentías muy feliz. Hoy eso lo estás haciendo desde tu casa y a veces, el padre Sarmiento decía que a veces es mejor, la soledad que estar en buena compañía. Hay que ser benedictino para eso, o un filólogo demasiado, capaz de disfrutar con los textos. Pero hoy día esa biblioteca la tienes en tu casa, en tu ordenador, y tienes tal acceso a los datos que incluso en la pandemia yo he podido trabajar mejor que yendo a bibliotecas. He logrado ver manuscritos. Y entonces tengo que decir que algo tenemos que agradecer al cambio de mentalidad que ha habido en las bibliotecas y archivos. No digo que no queden. Hay guardianes del pasado que creen que el pasado es para tenerlo ahí escondido. Las mejores bibliotecas, las mejores, están poniendo a disposición de las personas todos esos datos. De forma que ahora hay que ir a la biblioteca a disfrutar viendo allí a algunos colegas y pudiendo hablar un poco. En la pandemia, en el diccionario histórico, había una colaboradora del diccionario que me contaba que trabajar desde casa le molestaba. Y es verdad, es natural, porque cuando hay armonía en un equipo, uno aprende del que está al lado, entiende. Hay también ocasiones en que yo he visto que en las bibliotecas va un señor, coge un libro y luego lo pone en otro sitio para que su colega no lo vea. Pero vamos, eso es una malformación. El estar juntos es bueno, pero también hay que estar separados y vamos a estar mucho tiempo separados, sobre todo porque es que hay tal acceso a los datos que es que no da tiempo a entenderlos, a poder utilizarlos todos. Pero claro, lo que hay es un cambio endemoniado de programas que hace que cuando has aprendido una cosa tengas que utilizar otra. Entonces, la necesidad de un apoyo informático es importante. Y hoy en proyectos de investigación, hay que contar ya con el apoyo informático, porque es que sin él no somos absolutamente nada. Y de ahí salen nuevas formas de método, nueva capacidad para entender las cosas. Pero claro, lo que es muy hermoso es ver que uno, en un tiempo más reducido, va entendiendo mejor las cosas y no tiene que fiarlo todo a ver si un día da con el dato adecuado. Yo pues habré tardado 40 años en trabajar con una palabra que es la palabra legua, en el sentido de duela. Mis amigos me conocen por la obsesión mía por legua, pero a lo largo de toda mi vida. Pues bien, yo interpretaba una forma, es fundamentalmente leonesa, pero yo interpretaba una forma que era leguado, como leguado, como un sufijo raro. Pues un chico joven en un documento aragonés me ha demostrado que leguado es precisamente un colectivo a base de leguas, leguado, y ha dado con una interpretación pues, inmediata y positiva. Yo he tardado, y ha sido gracias a él, como lo he superado, 40 años en poder saber esto. Y ahora es muy bonito tener, una mayor cercanía con la solución de algunos problemas o ver que esos problemas no tienen solución. Porque cursi no tiene solución. Queramos o no, son esas palabras que surgen en la broma, en la ocurrencia de una persona que entra en ahí, que es lo que a veces le interesa a la gente y que es lo que menos importancia tiene, porque son creaciones que son jocosas. Al buen tuntún, que en el Corominas decimos que es un auténtico, lo que decimos en el Corominas es un disparate, y que es una broma de ad vultum tum,
Bueno, ese tipo de cosas las vamos a ir solucionando porque, claro, los datos hoy nos acercan en la filología, que antes tenía que forzar más el método, la fonética histórica, la morfología y muchas cosas al dato preciso con el que podemos dar. Y a ese respecto, pues podemos hacer muchas correcciones, como la que se hizo un día en la academia, pues con el ejemplo de Akusique, que entró porque Unamuno lo empleaba. Y claro, como lo empleaba Unamuno, pues entró en el diccionario, pero luego en el diccionario se dieron cuenta de que ninguno de ellos decía Akusique, sino Akusica. Y es que Unamuno utilizó un salmantinismo y como lo había utilizado Unamuno, pues se dijo, oiga, esto que entra en el diccionario, como entró Rebojo y como pues yo veo que entran una serie de palabras que realmente no tienen ese uso. Los diccionarios tienen que mandar menos. Y tienen los hablantes que entender que son una guía telefónica, que no es, en cambio, una explicación de la realidad. Y, por lo tanto, el diccionario tampoco tiene alma. Que caramba. O sea, el otro día yo oí en una panadería a un señor decir que me gusta más ese pan por el rescaño. Y dije, ay, ¿cuánto tiempo sin oír esta palabra? Me miró así como diciendo, este señor está loco. Pero bueno, luego dije, a ver si está en el diccionario. Está en el diccionario, pero no como salmantinismo. Y entró precisamente por el libro de La Mano, donde aparece rescaño. Pero como entró allí en el diccionario, le quitaron la marca de salmantinismo, cualquiera, un alemán que quiera ir pues, a México y pida un rescaño de pan, se van a reír de él. Pero claro, está ahí, porque esos diccionarios los hemos ido haciendo como hemos podido, con el mejor juicio de cada persona, pero sin los datos con los que hoy contamos. Y esos datos están cambiando, como tú sabes muy bien, la lexicografía. Efectivamente, sí, desde luego. La fortuna que tenemos por contar con esas herramientas digitalizadas tan cómodas, tan rápidas y al mismo tiempo tan solitarias, como señalabas, ¿no? El hecho de que es una suerte poder contar con equipos de lexicografía, como el equipo del histórico al que nombrabas, y los distintos equipos que estamos intentando formar ahora y colaborar desde las distintas instituciones, como la Universidad de Salamanca, pero ciertamente pasamos mucho tiempo en soledad y quizá eso sea lo más duro, ¿no? Yo quería terminar esta charla, este coloquio, con una nota que le podríamos dejar a los futuros filólogos, a los filólogos venideros, a esos centennials, porque ya no son millennials, o sea, millennials parece que metemos en el mismo saco, ¿no? Los que ahora se sientan en esas aulas donde nosotros también pasamos como estudiantes. Quizá lo que tendríamos que dejar ahí, la idea de, bueno, uno debe, por supuesto, estar y convivir con esa interdisciplinariedad y tener esa base, como bien reseñabas, informática de fondo y una actualización constante, pero también gestionar esos tiempos que a veces tenemos que dedicar en soledad, ¿no? Inevitablemente a este trabajo. Y yo simplemente quería agradecerte, transmitirte mis infinitas gracias, José Antonio, por tu tiempo, por tu confianza, por tu magisterio, de nuevo, hoy también en esta charla de que tanto he aprendido, como ese salmantinismo que por ahí está en el diccionario, aunque sin marca. Y agradecer también al Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca que hayan organizado este coloquio y nos hayan invitado a formar parte del mismo. Muchas gracias. Comparto yo este agradecimiento con mi universidad y contigo, y además con la facilidad que me has dado para tratar de mostrar a quienes me escuchen, o por lo menos que me oigan, que esto de la filología es una cosa muy seria, muy seria, pero muy grata. Y desde luego es algo que debería extenderse más, porque cuando llega el momento de la jubilación, pues un químico sin laboratorio lo tiene difícil. Yo en la jubilación, y ahora con esto que contaba de la soledad de la biblioteca que parte de la pantalla de tu ordenador, resulta que tienes mucho que hacer, mucho que aportar, mucho que aprender,
Y por lo tanto, ser capaz de sentirte bien sin que te vengan diciendo qué majo es usted. Sobre todo cuando dicen, te encuentro muy bien, ¿eh? O sea, no hace falta que nadie me lo diga si es que yo me siento todavía capaz de dialogar con los textos desde mi ordenador. Aunque fuera solo por eso, quienes me escuchen tienen que darse cuenta de que la filología tiene también una posibilidad que no carece, yo creo, que de interés. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, José Antonio.